Dos, doctor. Muy buenas tardes con todos y todas. De esta manera damos inicio justamente a este ya sexto sesión que hemos tenido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la acogida tan grande que estamos teniendo con este diplomado en Derecho Procesal y Derecho Procesal Constitucional. Les agradecemos a cada uno por su asistencia el día de hoy también. Mi querida doctora, con su venia, podemos dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. La idea de la clase de hoy es como continuar discutiendo y analizando estas características particulares que tiene la acción de protección en contra de particulares. Principalmente la idea, yo ya después de que vimos todas las sentencias que debíamos revisar, obviamente no eran todo las sentencias en su extensión, sino básicamente la parte relativa a la acción de protección entre particulares. Entonces, porque si no les iba a resultar una tarea de 1000 hojas casi de lectura, así es que espero que hayan disfrutado de las lecturas de estos casos que la Corte ha llegado a conocer en acciones de protección entre particulares. Entonces, un poco recapitulando, básicamente lo que vimos la sesión anterior fue por qué o cómo se explica la acción de protección entre particulares, básicamente en qué consiste o cuáles son, en qué momento se debe hacer este análisis y creo que uno de los temas fuertes que se trató y se discutió en la sesión anterior fue que esta acción de protección entre particulares, el primer análisis es un análisis de procedencia de la acción de protección, tomando en consideración que la regla general es la acción de protección en contra del Estado. Sin embargo, la excepción es la acción de protección entre particulares y por ende hay que hacer un análisis de los jueces y juezas. Estamos obligados a hacer un análisis de procedencia, análisis que se hace prima facie, revisando los cuatro supuestos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, básicamente nos quedamos ahí y lo que nos correspondía analizar ahora es cuáles han sido o qué es lo que se ha dicho, qué es lo que ha trabajado la Corte con respecto a la prueba en las acciones de protección en contra de particulares. Y entonces, en ese sentido, yo creo que primero, y yo solo para recordarles y para que traigamos a colación qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional con respecto a la prueba en materia de garantías jurisdiccionales. Y mi primera pregunta aquí, o el primer tema sobre el que quisiera que nosotros recordemos un poco para poder tener o para poder adentrarnos en esta temática, es ¿cuál es el marco normativo que regula la prueba en materia de garantías jurisdiccionales de manera general para luego centrarnos en las garantías en la garantía jurisdiccional o más bien, perdón, en la acción de protección en contra de particulares? ¿Cuál es ese escenario o ese marco normativo que nos está trazando la garantía, digamos, de dónde nosotros sabemos cuál es el marco normativo que aborda la temática de la prueba en garantías jurisdiccionales? Vamos a ver quién me cuenta, cómo leyeron los casos, qué ha dicho la Corte al respecto. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario normativo, el marco normativo? ¿De dónde eh, podemos sacar o cuáles son las normas que van a regir la línea de la prueba, la línea, o más bien dicho, el fundamento jurídico para la prueba en materia de garantías jurisdiccionales? ¿Quién me cuenta? Han venido tímidos ahora. Básicamente, Richard, buenas tardes, ya rompió la timidez.
No, no, que no me ha dejado activar el micrófono, no me dejaron. Yo estaba alzando, pero tuve que hacer la mano. Ahorita le veo. ¿Cuál es el marco Bueno, normativo sobre el cual analizar la prueba en materia de garantías jurisdiccionales de manera general? ya, gracias, muy buenas noches ya a todos y distinguida doctora, qué gusto saludar. Bueno, de lo que yo he podido revisar, y eso es lo que siempre hay estas conclusiones, ¿no? A veces se quiere aplicar el Código Orgánico General de Procesos Ay, respecto a las circunstancias particulares, pero no tomamos en cuenta que el propio Código Orgánico General de Procesos establece que, propiamente, que dentro del ámbito hace la exclusión en materia constitucional, y a veces esto ha ocurrido mucho, que los procesos eh, se dilaten o hagan mucha incidencia, pero efectivamente lo que dice la Corte Constitucional hace referencia a cómo se debe realizar y se desarrolla básicamente en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control. 16 básicamente, dos Sí, articulitos sí, más por ahí, sí, exacto. sí. En el 14, por ejemplo, está el desarrollo de la audiencia. Ese iba a ser, gracias, doctor. En el 14, entonces, desarrolla la audiencia por qué da el tiempo, ¿no? ¿Y por qué concede ese tiempo para que pueda intervenir hacia la réplica? Y también ya en el artículo 16 básicamente hace referencia a esta circunstancia particular, porque en muchos casos, por ejemplo, que hemos revisado como juzgadores, a veces hasta apelan porque el juez le niega con efecto diferido, dice, apelan aplicando normas del COGER como normas supletorias, pero no, como la norma ya propia, porque la otra es subsidiaria. Entonces, lo que la Corte Constitucional ha hecho referencia a este artículo, como el 14 y el 16 que hace referencia. Pero indudablemente, por ejemplo, hay casos que en ese momento que de instancia, cuando ya dentro de esta etapa, porque en los 20 minutos que se concede, efectivamente está para que exponga las pruebas que tienen para multiplicar lo que se va a decir. Pero no se puede confundir lo que es un procedimiento de conocimiento con una acción, una acción de protección, en un caso que se hace referencia, porque son muy ágiles, muy rápidos, en virtud que no pues, se puede ser incidente. Entonces, la Corte Constitucional ha hecho referencia a esa circunstancia particular que los jueces tienen que tomar en cuenta las normas propias de la Ley Orgánica de Garantías Funcionales y Control Constitucional. Ahora, en muchos casos como jugadores sí hemos tenido, por ejemplo, inconvenientes respecto a veces que solicitan inspecciones, pruebas periciales, y sí, efectivamente esto lo que hace es dilatar el proceso. Claro que no se puede tampoco vulnerar el derecho a la legítima defensa y a la libertad probatoria que tiene, indudablemente. Pero en materia constitucional, entonces hay que retomar este asunto en particular porque hay una norma que básicamente lo rige. Pero a veces cuando hacen abuso en derecho, sí, indudablemente pasa esta circunstancia particular. Muchas gracias, Richard. Perfecto. Paola, vamos contigo para mirar qué es lo que ha dicho la Corte en estos casos que revisamos. Paola, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches con todos, buenas noches, doctora. De lo que yo revisé en las sentencias, bueno, el marco está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En principio, la actividad probatoria es diferente a la de los procesos ordinarios. Yo, por ejemplo, soy juez penal, entonces en materia penal el juez tiene cero actividad, cero iniciativa probatoria, cero iniciativa probatoria. En cambio, en garantías jurisdiccionales, la iniciativa probatoria judicial es muy amplia y el juez puede ordenar pruebas de oficio, puede ordenar comisiones para recabar las pruebas de oficio. En realidad, sí podría ir a inspecciones judiciales. Yo, por ejemplo, lo he hecho incluso de oficio en algunas garantías jurisdiccionales, porque el tema de la actividad probatoria es que el juez llega a convicción y para que llegue a convicción, pues puede no únicamente quedarse con, con la prueba aportada por los sujetos procesales, sino que también puede recabar pruebas de ordenar que se recaben pruebas de mutuo propio. Ahora, respecto del tema que estamos analizando, la Corte lo que dice es que la inversión de la carga de la prueba es cuando se trata de instituciones públicas, Públicas. Perfecto. pero cuando se trata de acciones de protección contra particulares, esta inversión de la carga de la prueba ya no es, ya no es conforme lo establece la ley, porque es para instituciones públicas. Y aquí sí tiene que haber una carga probatoria más fuerte para aquel que alega contra la institución particular.
Muy contra el bien, partido. muchas gracias, Paola. Y vamos con Byron en este momento, en esta primera entrada, la última participación. Byron, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, un poco, a ver, de lo que yo entiendo en el tema de garantías, tampoco es que el COGEP queda tan fuera de lado, ¿no? O sea, por ejemplo, a fin de determinar los hechos probados, sí tenemos que remitirnos al COGEP cuando hay hechos que no son controvertidos, sea porque han sido no controvertidos o son públicos y notorios o porque la ley los presume, ese estándar aplica en materia constitucional. La regla, como usted decía, es de que se tiene que, el que alega prueba, excepto cuando es una entidad pública accionada, pero cuando son entre particulares, ahí sí aplica la regla de que el que está accionando es quien tiene que, pues, probar sus afirmaciones, salvo que se esté en un escenario de discriminación o algo por el estilo, en el que ahí sí cambiaría. Y otra cosa que es interesante es el estándar, ¿no? Nosotros en penales tenemos un estándar más allá de toda duda razonable, en tanto que en constitucional es un estándar un poco más flexible que incluso en civiles. O sea, es un tema más de de que sea racionalmente probable lo que se está infiriendo, entonces vale para que sea un hecho probado, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Byron. Han venido leyendo y me parece súper importante los aportes que están haciendo y me encanta un montón. Y en esto, básicamente, ¿qué es lo que la Corte básicamente ha dicho y todo lo que hemos leído, las sentencias? ¿Qué es lo que va a diseñar el marco jurídico para mirar la prueba de manera general en la acción de protección? Y nos va a decir primero, vamos a empezar con el artículo 86, numeral 3 de la Constitución. Aquí ya este artículo nos abre la puerta y nos va a decir, se van a presumir, perdón, se van a presumir ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante. Aquí ya nos va a marcar la excepción y nos va a decir cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. Entonces, ya parte el marco probatorio desde el artículo 86.3 de la Constitución. Pero ya como lo dijeron ustedes muy bien, la base o el diseño de la prueba en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales está determinada o está descrita en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido o ya ha dado muchos criterios sobre el alcance que tiene este artículo y me pareció súper importante sobre el tema de la primera intervención con respecto a cuando nuestro colega nos dijo, es súper importante tomar en cuenta que hay que y yo me imagino que para ustedes debe ser súper difícil porque haciendo penal o haciendo civil, tener que separarse del COGEP o del COIP. Es decir, en este sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos invita definitivamente a separarnos de esa visión clásica. Byron lo dijo claramente, el COGEP no está fuera, pero utilizamos el COGEP de manera supletoria y la Corte en las secciones que hace su análisis de hechos probados utiliza el COGEP con respecto a cuáles hechos no deben ser, no necesitan prueba, pero básicamente el diseño de cómo se debe hacer la prueba está en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y aquí va a establecer lo que ustedes ya nos dijeron. Aquí nos va a establecer dos escenarios. Y si ustedes revisaron y estoy segura porque ya me lo están demostrando, si ustedes revisaron la sentencia 500, la 533, 15P, ustedes van a ver que ahí básicamente la Corte toma el análisis y dice, básicamente el artículo 16 va a marcar dos escenarios con respecto a la prueba y va a marcar dos escenarios. El primer o dos escenarios que van a depender de qué? Del sujeto pasivo. ¿Quién es el legitimado pasivo? Cuando el legitimado pasivo es el Estado, tenemos un escenario y cuando el legitimado pasivo es un particular, tenemos otro escenario.
En este sentido, y antes de pasar a las características que cada uno de estos escenarios tiene, básicamente, quería yo comentarles que en la sentencia 639-19-JP de 21 de octubre del 2020, en el párrafo 91, la Corte básicamente hace una explicación o una aclaración de que en garantías jurisdiccionales se debilita el principio dispositivo y opera la presunción de veracidad de los hechos cuando la carga de la prueba recae en el presunto responsable de la vulneración de los derechos. Es decir, también, y aquí ya nos invita a pensar y nos invita a sacarnos un poco el chip, el diseño constitucional, el diseño de la ley orgánica, nos está invitando y nos está diciendo, cuando nosotros estamos frente a garantías jurisdiccionales, definitivamente no es del mismo chip o no es la misma visión que tú tienes de manera general con la prueba. El COGEP entra, el COGEP puede ser utilizado, pero de ninguna manera va a ser la norma que va a marcar o que va a ceñir o va a decirnos cómo va a ser la prueba. En ese sentido, y me pareció súper importante la pregunta que me hizo nuestro primer colega que intervino, y él me decía, ¿qué pasa con las pruebas, la solicitud de pruebas adicionales? Y en ese sentido, yo creo que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es casi, casi un capítulo de la prueba. Yo creo que, y eso ya lo seguirán viendo en las garantías de manera general, pero para este tema que es importante para nosotros, yo creo que debemos tener en cuenta que este artículo 16 genera muchos elementos, genera, casi podríamos decir que este artículo 16 nos va a plantear qué se dice con respecto al anuncio de la prueba, qué se dice con respecto a la calificación de la prueba, qué se dice con respecto a la recepción y práctica de la prueba, la valoración de la prueba y la solicitud de pruebas adicionales. Y el artículo 16 sí establece y sí te da una respuesta a tu pregunta. Y el artículo 16 básicamente te está diciendo, en el caso de el inciso segundo, principalmente se te dice, se establece la posibilidad excepcional de abrir un término adicional para la práctica de prueba. Esta no puede ser la regla general, sino que esta tiene que ser básicamente una excepción, pero puedes tenerla así, pero no necesariamente, y de hecho, cuando se pueda ver que los litigantes con el objetivo de demorar el proceso, de trabar el proceso, te piden más pruebas, pues simplemente esa es una excepción para cuando definitivamente con las pruebas que se cuenta, con toda la carga probatoria, no puede formarse la jueza o el juez un criterio sobre la situación que está bajo su conocimiento. Pero de ahí la regla general es que no se abre un término de prueba, no existe este término de prueba, sino que por regla excepcional, por temas muy específicos, por temas concretos, no sé, temas que requieran peritajes o algo muy, 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 muy particular, sí se puede establecer o sí se puede dar paso a a la práctica a la apertura de un término adicional para la práctica de la prueba. Y eso lo está diciendo el artículo 16 en su segundo inciso. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice? Y vamos a plantearnos qué es lo que nos dice o cuál es la regla general con respecto a el anuncio de la prueba. ¿Qué es lo que nos plantea el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con respecto al anuncio de la prueba? Y básicamente sobre este punto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando la autoridad pública, cuando la autoridad accionada es una institución
pública, ya sabemos que la carga probatoria recae en la institución accionada. Y nos ha dicho también este artículo 16 que la inversión de la carga de la prueba no impide de ninguna manera que la parte accionante de la garantía jurisdiccional pueda anunciar medios probatorios que consideren pertinentes. Es decir, ¿procede el anuncio de la prueba? Sí, procede el anuncio de la prueba, pero siempre ceñidos a la luz del artículo 16. El segundo elemento que me gustaría como compartir con ustedes es la calificación. Eh, Respecto al momento de la calificación de la prueba, básicamente, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ha dicho que en materia de garantías jurisdiccionales, los jueces y las juezas tienen la facultad de limitar la práctica de testimonios que les son solicitados. No obstante, la Corte también ha dicho que esta facultad no implica que las juezas y jueces que conocen de garantías jurisdiccionales puedan de manera arbitraria excluir la práctica de cualquier medio probatorio. Es decir, no es una facultad excluir la práctica de una prueba, pero en caso de que resuelvan limitar, por ejemplo, la práctica de una prueba testimonial, es necesario que se justifique por qué el medio de prueba podría ser calificado como inconstitucional o impertinente. Entonces la Corte ha dicho, básicamente, para que no se acepte una prueba, no se califique una prueba que ha sido solicitada en garantías jurisdiccionales, el mismo artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales está estableciendo dos elementos. Está estableciendo y está diciendo para que el juez pueda decir yo no califico esta prueba, básicamente tiene que justificar por qué este medio de prueba que se está planteando es inconstitucional o impertinente, porque ese es el estándar que lo pone el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Eh, Ustedes pueden encontrar este análisis y donde la Corte básicamente ha planteado esto en la sentencia 375-24-EP/2025 del 24 de abril de este año. Y entonces la Corte ha dicho, si es que las partes solicitan una prueba y el juez simplemente o la jueza simplemente no califican la prueba, no aceptan la prueba y no explican por qué esta prueba sería inconstitucional o impertinente, se vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de presentar pruebas. Entonces, también la Corte ha hecho este análisis con respecto a la calificación de la prueba. ¿Y de dónde toma esto la Corte? Otra vez del artículo 16. Entonces, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es un mundo que facilita, que permite, que regula. ¿Para qué? Para que definitivamente apliquemos esta lectura de la prueba, estos estándares mínimos de las pruebas de manera específica a las garantías jurisdiccionales y control constitucional. De manera supletoria, sí, el COGEP, perfecto, pero de manera principal, el artículo 16 en materia de derecho internacional público, que a mí me encanta un montón, este sería un mini convenio, es decir, el artículo 16 está trazando ya por regla general y la Corte se ha pronunciado, y ya les digo, pueden revisar ustedes la sentencia 375-24EP, donde realmente la Corte ha recurrido a este artículo 16 para establecer y para darle alcance y contenido a la prueba en el contexto de garantías jurisdiccionales. Byron, cuéntame. Listo, Byron y gracias. Richie. Por favor, una inquietud en esto. ¿Qué ha dicho la Corte sobre el momento procesal en el que se puede anunciar la prueba? Porque claro, el 16 lo que dice es lo que alega en la demanda o en la audiencia. Entonces, Exacto. muchas veces hay una especie de técnica sorpresa, por decir así, por parte de los accionantes, ¿no? Una cosa dicen en la demanda, pero se guardan lo mejor para la audiencia. Entonces, claro, lo que se hace en la práctica es de pronto abrir un espacio para que la contraparte pueda ejercer contradicción y de pronto ahí se generan estos espacios en que la audiencia se tiene que suspender, ¿no? Entonces, no sé si la Corte ha regulado algo al respecto de esto. Sí,
Qué súper, qué buena pregunta la que me estás planteando, Byron. Y básicamente es cuál es el momento de la recepción y la práctica de la prueba. ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte al respecto? Lo que ha dicho la Corte es que en el caso de que las pruebas sean admitidas por la autoridad judicial, estas deben ser practicadas en audiencia. Esto también está, y básicamente lo tomo ahorita la sentencia que tengo súper fresca sobre tema de pruebas, la sentencia 375-24 IP que te estoy comentando, que además es una jurisprudencia reciente. Pero ha dicho básicamente que la regla de trámite respecto a la prueba considera los principios de rapidez y eficacia. Es decir, cuando estamos hablando de la prueba en materia de garantías jurisdiccionales, hay un tema de rapidez y eficacia. Y en este sentido, ha señalado que el momento oportuno para la presentación de las pruebas dentro del proceso de garantías jurisdiccionales es la audiencia. Básicamente eso es lo que ha dicho e incluso que podría subsanar y creo el diseño que está planteado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es para que en la audiencia sea en el espacio donde se pueda recibir, se puedan evacuar las pruebas. Si es que de alguna manera te plantearon una prueba y el juez no contestó ¿en qué momento se debería resolver eso? En el momento de la audiencia. Y ese es el momento al que el artículo 16 le da todo este valor. Por eso es que el inciso segundo plantea que de manera excepcional podría de manera excepcional establecerse un tiempo oportuno para la presentación de ciertas pruebas. Pero básicamente la Corte Constitucional, y ya te digo, ahorita la sentencia que tengo muy fresca, que la revisé para poder discutir con ustedes en esta clase, es la sentencia 375-24 EP. Veo que volviste a levantar la mano, Byron. Si quieres, escríbeme, Byron. Yo estoy con el chat abierto. Si quieres, yo te leo ahí en el chat. Ya me habilitaron, gracias. ¿Y cuál sería entonces el momento en el que el juez tiene que admitir las pruebas? Porque la lógica es hacerlo todo en audiencia. Porque yo en el auto de calificación de la demanda mal haría en calificar ¿Sí? las pruebas de ese momento. O sea, lo que se hace es vaya a la audiencia, lleve todo y ahí generalmente pues se escucha qué quiere presentar, se abre un debate sobre pertinencia, constitucionalidad y dependiendo de eso, pues se admite para que la pueda practicar y luego valorar. Claro, totalmente. Es decir, lo que pasa es que, y aquí básicamente lo que está regulando y qué es lo que ha dicho la Corte también, y justo les contaba eso, la Corte también se ha pronunciado con respecto al anuncio de la prueba y está diciendo, puedes realizar el anuncio de la prueba, pero realmente el momento básicamente va hacia cuando se recepta en la audiencia. Ahí se va a receptar y ahí es donde va a darse la evacuación de las pruebas que se tienen con respecto a la acción de protección y a las garantías jurisdiccionales de manera general. Pero en este caso que estamos hablando con respecto a la acción de protección. Doctora, y solo para que no quedarme con la inquietud, me salgo un poco del tema en lo de la carga de la prueba. Ajá. Em, Cuando son dos entidades públicas, accionante y accionado, igual aplica la misma carga de la prueba, ¿no es cierto? Pese a que es absurdo, porque no hay desventaja ahí, es Es Estado contra que Estado. verás, hay una cosa que a mí me encanta muchísimo y que justo tenía para contarles ahorita esto, y es básicamente cómo valoras la prueba. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Y vamos aquí porque yo empecé la clase leyéndoles el artículo 86 de la 86.3 de la Constitución. Pero vamos a ver, ¿y qué es lo que dice el artículo 16? Y el artículo 16 dice básicamente que cuando tienes en los procesos de garantías jurisdiccionales, la valoración de la carga de la prueba, básicamente ante la insuficiencia, y si no hay suficiencia probatoria, aplicas el artículo 16. ¿Y qué dice el artículo 16? Dice, en el caso de que un accionante alegue la vulneración de derechos constitucionales cometidos por quién? Por una entidad pública, ¿cuál es la regla de trámite? Y el artículo 16 establece
dos supuestos, un hecho y una condición. ¿Cuáles son esos supuestos? El supuesto de hecho y dice, cuando alegue un hecho en la demanda o en la audiencia y la entidad pública accionada, uno, no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada y siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. ¿Cuál es la consecuencia? La autoridad judicial presumirá ciertos los hechos expuestos en la demanda o en la audiencia. Entonces, creo que aquí lo que te queda, y de verdad que es una pregunta de examen, pero en principio deberían haber acciones de protección entre dos entidades estatales, en principio, pero puede suceder. Pero en ese caso, lo que nos queda es básicamente ir a los hechos expuestos en la demanda cuando no tienes que, cuando no se Claro. haya demostrado lo O sea, contrario, cuando no o se sea, suministre, perdón. mi lectura es de que, mi lectura es de que la carga de de la prueba, perdón, aplica según el sujeto pasivo y no importa el sujeto activo. Exacto, Pero el exacto, problema, ya, pero el problema es que la Corte lo que ha dicho es de que cuando el particular es el accionante y el accionado es el Estado, se justifica esto porque hay desigualdad de condiciones, pues. El que tiene la totalmente, información es el Estado, totalmente. el que es diferente, pero si el mismo Estado se demanda al propio Estado, es estúpido que se mantenga el mismo estándar, pues. Pero Eso yo es creo, lo que... pero yo creo que básicamente tú tienes que, y básicamente tú dices igual. Y además hay otra cosa, porque básicamente el artículo 16 no te está diciendo que hay que presumir la veracidad de los hechos presentados por el accionante. Y que, o que los jueces de garantías jurisdiccionales estén obligados a concluir lo que pretende el accionante. Yo creo que eso también es súper importante y la Corte lo ha dicho. Entonces, lo que la Corte y básicamente lo que te está diciendo aquí es que en todo proceso de garantías jurisdiccionales debe realizar la valoración de las pruebas admitidas y solo ante la insuficiencia probatoria, solo ante la insuficiencia de probatoria corresponde que el juzgador aplique la regla de la carga de la prueba prevista en el artículo 16. Entonces, sigues la misma línea. Entonces, claro, en este Ujú. caso, y tu pregunta es súper, súper útil, pero la regla general y yo sí quiero insistir un montón, básicamente, en que la Corte sí ha dicho que lo que está previsto en el artículo 16, no exime de ninguna manera que o más bien, no significa que vamos a presumir la veracidad de los hechos alegados por el accionante. Para nada. Obviamente, los jueces de garantías jurisdiccionales deben concluir lo pretendido por él y básicamente determinar la existencia de la vulneración del derecho a partir de los elementos probatorios. No te casas con lo que te dice la demanda y eso la Corte, déjame ver eso, la Corte lo dijo en la sentencia. En la sentencia le pueden encontrar ustedes eso en la sentencia 1317-23-EP, slash 2024, del 1 de enero del 2024. Entonces, y yo creo que eso sí es súper importante y me encanta tu pregunta porque yo creo que nos permite fortalecer este tema. Es decir, la inversión de la carga de la prueba se da ante la ausencia probatoria. Ahí es donde tienes estos dos supuestos. Ahí es donde tienes una consecuencia con respecto a qué es lo que le corresponde asumir al juez. Así es que muchas gracias, Byron, por tu pregunta. Me encantó. Ya, doctora, y solo para cerrar, ¿qué hacemos en segunda instancia cuando, por ejemplo, en primera instancia no hubo un pronunciamiento sobre si admite la prueba, no admite la prueba? Hay veces que le alegan, le dicen, doctor, esto es impertinente, esto es inconstitucional, no hay un pronunciamiento de nada. Y a nosotros nos sube la sentencia solamente, o sea, se sobreentiende que toda la prueba fue admitida, pues. Entonces, uno, ¿cómo valora eso? O sea, como que toda la prueba fue admitida o uno puede nuevamente hacer un juicio y decir, a ver, pero aquí hubo alegación de que esto era impertinente, que esto era inconstitucional y yo hacer un juicio de admisibilidad ahí en segunda instancia. ¿Cómo se manejaría eso? Y con eso Yo ya creo me callo. que ahí depende, yo creo que ahí depende caso a caso, porque incluso en segunda instancia no están obligados a realizar audiencia. Sin embargo, si es que se considera que es necesario la realización de esta audiencia para poder recabar mecanismos probatorios, lo puedes hacer. Y tal vez, claro, también partiría del cargo, es que yo creo que ahí es difícil, Byron, pronunciarse si no un caso a caso, porque por ejemplo, depende cuál es el argumento con el que te están apelando. ¿Qué pasa si la apelación está basada en tema de pruebas?
Entonces, obviamente te va a tocar ver. Entonces, yo creo que depende caso a caso, pero básicamente, y estoy viendo ahorita la Corte Constitucional señala que si no se ha dicho nada sobre la admisión de la prueba, se entiende admitida. Es que lo que pasa es que básicamente las pruebas, aquí no hay una fase donde admites la prueba, donde la Corte ha dicho todo se evacúa. Aquí hay un principio de formalidad condicionada que es el que nos rige. Entonces, yo creo que depende caso a caso la línea general y lo que ha dicho el diseño de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es tú no necesitas en muchos casos volver a evacuar las pruebas. Tanto es así que de ninguna manera es necesario que en segunda instancia, y la Corte lo ha dicho, vuelvas o estás obligado a realizar una audiencia, pero sí es importante que básicamente se vaya viendo cuál es el caso a caso. Esa es la lógica y por eso te digo, no me gustaría decir como en esta circunstancia o podríamos operar de una manera general, porque ya te digo, si la apelación está basada en un tema de pruebas, tal vez habría que revisar. Entonces, creo que esa es un poco como la línea en la que ha ido la Corte. Vamos con Richard y luego con Galesio para poder seguir y poder centrarnos en nuestra materia que es la prueba en... pero igual estamos, me parece súper chévere lo que estamos discutiendo. Em, Richard y luego Galesio. Sí, gracias, doctora. Sí, es muy interesante lo que dijo Byron. Pero en este caso, por ejemplo, aquí, como juez de segunda instancia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se manejan muchos casos respecto a circunstancia particular, y eso era mi inquietud respecto a esta situación de la prueba, porque realmente los defensores técnicos lo que buscan es que se aplique las normas procesales del Código Orgánico General de Procesos. Y olvidan que este proceso, Perdón, Byron, no te escuché lo que dijiste, te me fuiste, es como que te alejaste del micrófono. ¿me escuchan? Ahorita sí, perfecto. Yo me pongo una corrección, soy Richard, por favor. Ay, Richard, perdón. Ya. Yo hacía referencia en que las acciones de protección son trámites ágiles. Eso es lo que Ujú. está ya es la formación condicional, como dice usted. Y por eso es que el Código Orgánico General de Procesos considero que es subsidiario, no puede aplicarse. Es decir, por ejemplo, Total, lo que dijo, total. lo que dijo el compañero Byron. Nosotros como juez de segunda instancia tenemos que valorar indiferentemente lo que dice el artículo 24, pues, el mérito de lo que se ha hecho. O sea, el abogado tiene la oportunidad de exponer en ese momento en audiencia de primera instancia lo que va a hacer, porque el juez no va a decir, bueno, esta prueba admito y esta admito y va a dictar un interlocutorio de inadmisión. Y el otro va a decir, bueno, la apelo con afecto diferido. Y va a la corte y nosotros vamos a referir sobre esas circunstancias si está bien o motivó, si esta prueba es útil, conducente, pertinente, como dice el artículo 160 del COGER. Entonces va a ser realmente un proceso de conocimiento. Y la acción Y constitucional está diseñada para otra forma, para resolver. El abogado tiene que, por eso hacía referencia al artículo 14, ahí dice cómo se desarrolla la audiencia. Yo le doy 20 minutos para que ponga, no me va a demorar 2, 3 horas para escucharlo, me va a poner 30 testigos, 30 peritos. Entonces realmente, oiga, tengo que decir, tiene una vía. imposible, y por eso no se, imposible, exactamente, y por eso Entonces, básicamente esos son los no grandes se problemas, esos son califican los grandes pruebas. problemas, sí, exacto. Y esos son los grandes problemas. Por ejemplo, nosotros aplicamos el artículo 24, generalmente la ley orgánica de garantía constitucional y control constitucional. Es mérito de auto. Si ya el abogado no me puso nada, no intervino, bueno, el juez le dio paso y tiene esos 20 minutos para exponer. O puede haber dicho algo pertinente, pero y tienes que usarte la réplica. Y por último, termina la parte que presenta la acción de protección. Entonces, considero que el Código Orgánico del Proceso no se debe aplicar en estas circunstancias particulares cuando ya, como usted lo dijo, el artículo 16 claramente lo expresa. Ahora, segundo, yo por ejemplo tengo una duda, y a veces como juez de segunda instancia, respecto, por ejemplo, que claramente el artículo 16 hace referencia a que la recepción de las pruebas será únicamente en audiencia. Sí, total. Pero en la norma, en el inciso tercero del artículo 16, que eso yo tengo inconveniente, yo como juez puedo ordenar o puedo disponer que se recabe bajo nombre de una comisión y ahí puedo recabar versiones, hechos. Eso no iría en contraproducente a lo que dice el inciso primero, porque es ante el juez que se recaba. A veces la comisión no conoce mucho, bueno, pretende, No, no, no. ¿cómo puede Yo haber creo una que ahí, posición en esa norma Richard, de lo que pasa es que justo, perdón, no sé si ya terminaste, y es lo que yo les la... decía, y era con respecto a tu pregunta, práctica de pruebas adicionales. ¿Se pueden realizar o se pueden disponer pruebas, la realización de pruebas adicionales? Sí, pero de manera
excepcional, es decir, no haciéndole un proceso denso o un proceso de justicia ordinaria, sino que hay que respetar el carácter de proceso sumario, de proceso ágil, de proceso eficaz para el tema de garantías. Y cuando te habla de la comisión, no te está diciendo que sea la comisión la que resuelva, sino que inclusive puedes, si es que es un tema tan complejo que necesitas una comisión de expertos, creo que a eso se refiere, es la... Y él está utilizando la prueba como este mecanismo que le puede dar al juez, porque pueden haber muchas circunstancias donde el juez, la jueza no conozca sobre una materia que te toca resolver y que las pruebas tal vez presentadas son insuficientes. Entonces creo que en ese escenario es que la ley establece la posibilidad de que puedas pedir incluso una comisión que se pronuncie al respecto. Una comisión, por ejemplo, estoy pensando tal vez en una comisión interdisciplinaria. Por ejemplo, estás frente a un tema de salud, frente a un tema médico, donde definitivamente cómo el juez va a conocer temas eminentemente médicos. Entonces, ¿qué te toca hacer ahí? Tal vez formar una comisión de expertos en materia de diferentes materias para que pueda resolver, pero no es que le está dando el artículo 16 la capacidad a la que la comisión resuelva. Te está diciendo, ¿esta práctica de pruebas adicionales es pertinente? Sí, hay la posibilidad de hacerlo. ¿Es de manera regular y lo podemos hacer todos los días, a toda hora en las acciones de protección? No. Entonces, básicamente a eso se refiere y te está diciendo, puedes recurrir incluso a la posibilidad de tener una comisión de expertos, una comisión que le asesore al juez de manera técnica en temas que no conozca el juez y que deba pronunciarse, pero lo puede hacer a la luz de... estoy viendo el chat, por eso, perdón, me distraigo. Están un montón de preguntas en el chat, entonces creo que voy a cerrar el chat porque si no me estoy distrayendo y no puedo seguir el hilo. Entonces, básicamente esa era la aclaración y más bien muchas gracias, Richard, porque también creo que esto nos permite hacer precisiones con respecto al tema de la prueba en las garantías jurisdiccionales. Galecio, vamos contigo y cerramos para continuar con el tema de la prueba. Galecio, la última intervención para esta sección, luego avanzamos y escuchamos más reacciones. Galecio. Entonces, si quieres, escríbele en el chat. Ahí, buenas noches, doctora. Hola, Galecio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sí, eh, mi pregunta iba destinada a que hacemos en prima facie, como ya vimos el día martes, ¿no es cierto? Si se cumplen los requisitos para ver la legitimación pasiva. Si es que existe daño grave. ¿Qué pasa luego cuando en la prueba, en el anuncio de prueba, verificamos que aparte de anuncio se convierte también en una solicitud de la persona, del accionante, y te piden como juez que pidas, por ejemplo, a la clínica, por poner un caso, que remita copias certificadas de las historias clínicas, videos. Además, te solicitan que designes un perito para que se determine mala práctica médica, entre otras situaciones, como ya había comentado. ¿Hasta qué punto podemos determinar que esa persona en realidad se encuentra en desventaja para poder nosotros accionar o solicitar toda la prueba que ellos están llamados a anunciar y a practicar en la audiencia como tal? A ver, no sé básicamente si te entendí. Y claro, y más bien me parece súper buena tu pregunta porque estamos distinguiendo el análisis en los dos momentos que hemos dicho. Es decir, en el primer momento nosotros entramos para poder decir es procedente la acción en contra de particulares. Y en ese contexto, si nos afincamos en el supuesto de daño grave, tenemos que mirar cómo ese daño está afectando, ya lo dijimos, está afectando la dignidad o está afectando la autonomía de las personas. En ese contexto ya la prueba es distinta porque te está conllevando a poder hacer la recolección de los elementos probatorios para poder establecer una decisión ya de fondo, es decir, una decisión a partir de la cual puedas pronunciarte y establecer que encontramos o no encontramos la existencia de vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, yo creo que cambia porque ya pasaste el primer momento de la procedencia y te centras ya en decir
hay violación de derecho, por qué la violación de derecho y estás recabando la prueba para poder alcanzar y para poder llegar a esa resolución. Entonces creo que son dos momentos y definitivamente la prueba te va a permitir encontrar si hay violación o no violación de derechos, pero tú lo que hiciste fue abrir ya la puerta para decir procede la acción en contra de particulares. Creo que un poco sería eso con respecto a tu pregunta, Galesio. Entonces, ahora les decía, básicamente estábamos en el tema de la valoración y habíamos dicho que la valoración, Carlos, en el siguiente, ya te doy la palabra, anote su pregunta y ya vamos para la siguiente. Habíamos dicho entonces que la valoración básicamente de la prueba va a depender de los dos escenarios. El primer escenario, cuando estamos ante un legitimado pasivo que es del Estado, y básicamente ahí ya el artículo 16 está o mantiene elementos totalmente claros de cómo se debe proceder. Y luego nos va a decir y nos va a plantear el otro escenario. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos frente a un legitimado pasivo que es un particular? ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional aquí? La Corte Constitucional básicamente ha dicho cuando el legitimado pasivo es un particular, por regla general, la persona accionante deberá demostrar los hechos que alega, pero ha planteado dos excepciones. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Y básicamente son los hechos cuando la alegación verse sobre hechos relativos a una presunta existencia de discriminación o cuando estamos frente a situaciones de violaciones de derecho, ¿de qué? Del ambiente o de la naturaleza, en cuyo caso se presumirán ciertas las alegaciones del accionante. Entonces, ahí marcamos la diferencia y entonces entramos ya al ámbito que nos corresponde a nosotros. Básicamente, entonces, cuando estamos frente a una acción de protección en contra de particulares, la regla general es que la persona accionante deba demostrar los hechos que alega. Ahí sí, la carga de la prueba está en el accionante que presenta la acción de protección en contra del particular, salvo con dos excepciones y establecimos cuál es el tema de la discriminación. La Corte, y creo, quiero aprovechar esta oportunidad para poder recalcar qué es lo que ha dicho la Corte con respecto a la discriminación, y la Corte ha dicho que no toda distinción es una discriminación, sino que esta discriminación o que la discriminación se da cuando estamos frente a dos sujetos o a sujetos que pueden ser comparables, que se genera una distinción y que efecto de esta distinción se genera un menoscabo, una anulación del ejercicio de los derechos. Y el otro escenario es cuando se da violaciones o estamos frente a una situación de presunta violación de derechos de ambiente o la naturaleza, en cuyo caso ahí sí partimos de la presunción de veracidad de los hechos alegados por la parte accionante. Ahora, y yo quiero ser enfática también en algo que lo dije ahorita a propósito de la pregunta de uno de nuestros colegas. Y es que la Corte Constitucional ha dicho estas alegaciones del artículo 16 de ninguna manera implica presumir la veracidad de los hechos alegados por el accionante. Yo creo que ese también es a veces nosotros, y yo entiendo muchísimo porque claro, venimos y yo también fui formada en un proceso de litigio de justicia ordinaria. Entonces, abocarnos al litigio de la justicia constitucional es cambiarnos el chip, es decir, sacarnos el chip de justicia ordinaria y ponernos el chip de justicia constitucional. Pero creo que es súper importante recordar esto, es decir, no lo que está previsto o el mandato del artículo 16 no implica de ninguna manera que vamos a presumir la veracidad de los hechos alegados por el accionante, porque entonces capaz no habría proceso, sino que básicamente hay que seguir todo el proceso y ante la insuficiencia de la carga probatoria, cuando definitivamente el juez o la jueza se encuentran en una situación donde no hay prueba, entonces ahí sí se
Primero, cuando la entidad pública no demuestre lo contrario o no suministre la información requerida o de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria, entonces ahí sí la autoridad presumirá cierto los hechos expuestos en la audiencia. Entonces, esto es básicamente lo que quería yo dejar claro aquí. Ahora quiero volver al tema de cómo y cuál es el estándar al que recurre o ha recurrido la Corte en los casos que nosotros vimos de acciones de protección en contra de particulares. Y un poco ya hablamos sobre eso y básicamente lo que ha dicho la Corte es que cuando estamos en las garantías jurisdiccionales, el estándar de prueba requerido para considerar probado un hecho es el de mayor probabilidad. ¿Qué quiere decir este estándar de mayor probabilidad? Quiere decir que a partir de el acervo probatorio con el que se encuentra el juez o jueza, se puede concluir razonablemente más probable que haya ocurrido en un hecho, el estándar se encuentra satisfecho. Y entonces nos dice aquí que las autoridades judiciales, además de valorar las pruebas aportadas en el proceso de forma conjunta y bajo las reglas de la sana crítica. Entonces, básicamente ese es el estándar con el que se hace un análisis y si ustedes ven, ese es el criterio reiterado que ha seguido la Corte en cuanto a los casos que ha conocido sobre acciones de protección en contra de particulares. Y en este sentido, básicamente, lo que conversábamos hace un momento, y es que básicamente la Corte Constitucional nos ha dicho, y aquí es donde utiliza el Código Orgánico de Procesos y nos dice, la valoración de la prueba básicamente dice, debe realizarse a partir de las normas generales planteadas en el artículo 164 del COGEB. Y sobre esto nos dice y utiliza básicamente este artículo para decir cuáles son los hechos que no deben ser probados, y eso ustedes lo conocen mejor que yo. Y básicamente se dice que los hechos que no deben ser probados son aquellos hechos que son afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención que se va dando en el tema del proceso. Los otros son los hechos imposibles. Los terceros son los hechos notorios o públicamente evidentes y cuarto, los hechos que la ley presume de derecho. Entonces, sobre esa lógica, la Corte Constitucional ha ido construyendo básicamente este hecho de mayor o más bien el tema del estándar de mayor probabilidad. Este un poco ha sido como la lógica y ustedes van a encontrar siempre que en las acciones ya sean extraordinarias de protección, donde la Corte entra a hacer mérito, ya sea en las causas de revisión, donde la Corte ha resuelto las acciones de protección. Porque le corresponde hacer revisión, básicamente la Corte ha trabajado o sus hechos probados están construidos a la luz de el estándar de mayor probabilidad, los hechos que no necesitan ser probados y obviamente ahí sí la Corte hace un análisis de cuáles son hechos que no han sido controvertidos por ninguna de las partes, los hechos que no han sido probados y sobre la base de eso procede a resolver los problemas jurídicos que le plantean. Yo no sé si tienen alguna duda o algún comentario hasta acá. Y teníamos pendientes dos participaciones. Cristian, Buenas noches. Una inquietud. ¿Y los Cristian, tú terceros ya cuatro? fuiste mi alumno. Sí, claro, doctora. Buenas Claro, noches. hola, yo Hola. decía.
Hay algo que me gustaría ver cómo se ha pronunciado la Corte referente a los terceros coadyuvantes de la parte legitimada pasiva. Si es que son considerados sujetos procesales y de ser así, si es que podrían practicar prueba. Eso, gracias. Qué buena pregunta, mi querido Cristian. Básicamente el artículo 12, y aquí es súper importante porque el artículo 12 nos habla de quiénes pueden participar y pueden hacer los amicus o básicamente aquí nos dice terceros con interés, amicus y lo que la Corte ha dicho y aquí sí juega un rol súper importante y pueden encontrar una jurisprudencia bastante clara sobre eso es en la sentencia 9823 JH. Aquí la Corte Constitucional, déjenme ver si les paso y de una vez ya les pongo los párrafos, porque aquí la Corte Constitucional marca una diferencia y la Corte Constitucional dice, aquellos a los que se refiere el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son dos. Los primeros es el tercero coadyuvante. ¿De quién? De los accionados. Y los amicus curiae y les da un rol específico a cada uno de ellos. Y entonces le dice, en el caso del amicus curiae, su rol es súper concreto porque lo único que va a hacer es darle herramientas o darle los elementos desde un conocimiento, desde una experticia que tenga este tercero, le va a poner los elementos al juez. Y lo mismo ha dicho con respecto al tercero coadyuvante del accionante, ha dicho perdón, del accionado, y ha dicho básicamente lo que hace es como desde su conocimiento poder presentar argumentos que le sirvan al accionado para fortalecer su postura, pero en ninguna manera son parte procesal y eso está en la sentencia. Ya les voy a buscar ahorita porque me parece súper importante la pregunta que hiciste y si estas personas podrían presentar prueba, no, pero por ejemplo, o sea, de ninguna manera ellos entran a la presentación de la prueba. Lo que te está diciendo básicamente le están permitiendo tener mayores elementos de juicio al juez desde dos visiones. Desde la una, la experticia de conocimientos que pueda tener y desde la otra, el conocimiento y el refuerzo al accionado para como fortalecer los argumentos de la postura que éste puede tener. Entonces, eso básicamente ha planteado la Corte y ya te digo, está desarrollado en esta sentencia en la 9823 JH. De ahí la Corte Constitucional también ha desarrollado un acervo bastante fuerte últimamente con respecto al alcance de la figura de amicus curiae y cuando llegas a desnaturalizar esta figura porque en muchos casos se los incorpora como partes procesales e incluso se les establece las medidas o se les hace extensivas las medidas de reparación. Ya les voy a buscar ahorita la 98 23 JH. Carlos, Carlos, te escuchamos. Hola, gracias, sí, gracias, estaba silencioso. Muy amable por permitirme. Sí, yo que quería es realizar tenía una inquietud en base a lo que usted ha señalado y que dice relación a que, lógicamente, las pruebas que deban ser actuadas deben ser, si bien es cierto, no con la rigurosidad de lo más ágiles posibles, porque obviamente una acción de protección no puede extenderse en el tiempo. En eso estamos muy claros y totalmente de acuerdo. Carlos, no te Pero escuchamos. la pregunta radica en que los que, por ejemplo, se demandan es... ¿Aló? ¿Sí me Carlos, no te escuchan? escuchamos. Te estás yendo. Carlos, no te escucho. Tal vez podemos avanzar. ¿Aló? Creo que ¿Ahí tienes, me escuchan?
No, parece que estás con un ¿Me problema escuchan de ahí? internet. Te escucho súper intermitente. ¿Vienes? Ahorita te veo en imagen, antes no te veía en imagen y ahorita te veo, pero no te logramos escuchar. No sé si tal vez quieres escribirle en Ok. el chat, tal vez. Ahí te leo. Anabel, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Eh, Tengo una duda. Queda clarísimo cuál es la valoración que debemos hacer dentro de una audiencia de acción de protección entre particulares. Mi inquietud es en cuanto a medidas cautelares, porque en principio lo que ha establecido la norma y lo que la Corte ha dicho que en medidas cautelares no deben presentarse elementos probatorios de ningún tipo, sino que solamente deben haber los criterios de verosimilitud, inminencia, gravedad y derechos amenazados. Pero en el caso que sea entre particulares, y Ni si así, tampoco presenta ningún ni elemento, así, y ni solamente así. tomamos. Ni así, porque las medidas cautelares son una figura totalmente distinta, Anabel. O sea, y creo que lo que marca la diferencia entre las medidas cautelares es que las medidas cautelares tienen por objeto, no es un proceso de conocimiento, es decir, no estás encaminando a saber la veracidad o no de lo que te están diciendo, no tienes que determinar la violación de derechos y cuál fue el grado de afectación. O sea, no te corresponde hacer eso, sino únicamente por eso es que aquí partimos del principio de buen derecho, ¿no? Eh, lo que te están planteando, incluso entre particulares, no existe un tema de acervo o no hay. Y sí nos hemos encontrado con casos y yo digo, claro, o sea, es súper nuevo para nosotros, yo entiendo un montón por toda la cultura jurídica, pero básicamente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el diseño de cómo está planteada la garantía de las medidas cautelares no es un proceso de conocimiento, por tanto, no existe periodo de prueba, no tienes que anunciar pruebas, no tienes que em, revisar la prueba, sino simplemente partes del análisis prima facie que se hace de la presunción del buen derecho y de lo que te están planteando a la luz del estándar de los tres criterios de verosimilitud, urgencia y irreparabilidad, que es lo que ya se ha planteado a este respecto. Me parece súper buena tu pregunta, Anabel, pero es súper importante que marquemos como la diferencia en esas garantías. Y solo ahí me queda la duda, porque en el tema de verosimilitud, yo hago un símil, como usted dice, si somos jueces ordinarios, yo soy jueza de violencia de género, y cuando hablamos, por ejemplo, de verosimilitud en el tema del testimonio de la víctima, siempre debe estar acompañado de algún elemento periférico. Y eso es lo que me genera la duda el momento que tengo que hacer, y no con instituciones públicas, sino más bien entre particulares, porque implicaría el adoptar una medida cautelar y, por ejemplo, la suspensión de algún acto podría implicar la vulneración de un derecho del otro particular. ¿Cómo se podría establecer el tema de la verosimilitud? Lo que pasa es que ahí está sobre el tema de buen derecho y sobre la amenaza que te está planteando y por eso van unidos los criterios, verosimilitud, la amenaza, la irreparabilidad, porque son criterios que le permiten al tomador de decisiones tomar una medida que es provisional. No te olvides que también, o sea, y por eso creo que es todo el diseño y es súper una riqueza para nosotros porque es como ir armando el rompecabezas, ¿no es cierto? No estás hablando de un tema separado, estás hablando de una garantía que tiene por objeto dotar de una medida provisional. La medida cautelar es eminentemente provisional y por eso es que no actúas prueba, por eso partes de la verosimilitud, por eso partes del buen derecho, por eso partes del análisis de la gravedad, por eso partes de que cómo esto va a ser irreparable o se podrá reparar o no se podrá reparar. Entonces, esos son como los criterios y son bastantes piecitas que nos van dando un rompecabezas en el análisis con respecto a eso. E incluso, claro, o sea, tú partes de pensar que hay una amenaza entre dos particulares que podrían estar poniendo en riesgo un derecho, pero y otra vez yo voy porque a veces yo creo que hemos venido de un péndulo, ¿no es cierto? A veces es como venimos de una práctica de no hacer derecho constitucional, venimos de una práctica, el derecho de por sí una práctica formal, venimos del tema escrito, eminentemente escrito y no la oralidad, es decir, venimos arrastrando una cultura jurídica y lo que nos está invitando el derecho constitucional es a mirar de otra manera el derecho constitucional y poder analizarlo desde estas nuevas perspectivas. Y eso implica
un trabajo de un análisis un poco mayor, sí, un análisis distinto, pero yo creo que básicamente es la medida provisional hasta que veamos qué es lo que sucede, pero la medida cautelar es una medida provisional que tiene por objeto evitar que se genere una vulneración de derecho que no vayas a reparar. Entonces, creo que ahí es como importante mirar y analizar todo sin caer en este riesgo. Yo justo les decía que la Corte ha tenido y ha sido enfática en pronunciarse y en decirle, mire, lo que está diciendo el artículo 16 no le obliga a usted, juez o jueza, a mí no me obliga a que yo tenga que creer lo que dice el accionante, porque entonces no lo proceso, pero sí estamos enfrentados a ese riesgo, ¿no es cierto? De ser súper laxos, venimos de una formación súper estricta y entonces ahora queremos ser súper laxos y esa no es la lógica porque entonces desnaturalizamos garantías, colapsamos el sistema a partir de muchas demandas. Entonces, básicamente, yo creo que el punto medio está en el análisis y en el siempre recurrir al análisis del diseño de la garantía. Yo creo que, por ejemplo, en materia de medidas cautelares, querida Anabel, la Corte también ya ha dicho muchísimo, especialmente en sentencias de revisión. Tienes tú súper claro el diseño de las medidas cautelares, del uso de medidas cautelares en distintos escenarios. Ahorita estoy pensando si es que tenemos el tema de medidas cautelares entre particulares, no me acuerdo ahorita un tema, pero déjame anotarte y lo voy a revisar el tema de medidas cautelares entre particulares, pero la Corte sí ha hecho ya una producción bastante grande sobre las medidas cautelares y la característica que esta garantía tiene a fin de que no sea desnaturalizada y sea ocupada a la luz del diseño institucional que esté establecido. Pero me parece súper importante tu pregunta y yo no quiero perder la oportunidad para recordarnos que también es peligroso a veces decir, sí, todo pasa, todo es un riesgo, entonces tengo que aceptar todas las medidas cautelares. Sí, yo tengo que partir de que lo que me está diciendo el accionante siempre tengo que presumir que por poco y es verdad. No, no es así y la Corte ha ido como un poco frenando eso porque definitivamente es bastante nuevo este procedimiento constitucional al que nos estamos enfrentando los abogados y las abogadas, que en muchos casos venimos formadas desde otra dimensión o desde otro paradigma del derecho. Entonces, más bien, muchas gracias, Anabel, pero yo creo, ya te digo que no, básicamente tu pregunta se solventaría analizando todos los elementos y ahí sí tienes razón, o sea, claro, vienes haciendo tema de familia donde también, el tema de mujeres víctimas de violencia donde también tienes una víctima a la que proteger y de pronto entras con el derecho constitucional. Sí, son dos cosas distintas, pero realmente creo que ahí hay que ponerse el chip de derecho constitucional y sacarte el otro, bastante complicado, pero creo que ahí está el desafío hasta ver qué pasa después con los jueces especializados. Y solo un tema, bueno, me salgo del tema de los particulares en general y un ratito me salgo también del tema de la prueba con esto de medidas cautelares que hemos conversado con los compañeros y bueno, es claro y la ley es clara respecto a que debe ser por la inmediatez en la calificación de la demanda y tiene que ser lo más rápido. Pero la norma, la ley no le establece que sea sino lo más rápido y lo más urgente, pero no le dice en la calificación de la demanda. ¿Puede ser en un momento posterior a la calificación de la demanda? Puede Antes ser de hasta la la... audiencia, o sea, lo puede suplirle plenamente en la audiencia, Anabel. Y yo creo que, por ejemplo, la Corte lo ha dicho, es decir, la Corte ha sido enfática. O sea, ¿cuál es el objetivo que tienes de evacuar la prueba? Y entonces puede ser en la audiencia y podría suplirse y darle la oportunidad de que presente la prueba, por supuesto. Y eso es súper importante porque el valor que le da el artículo 16 a la audiencia como un espacio donde tienes para el juez para mirar la prueba y las partes para presentarle la prueba es importante en el contexto de los principios que nosotros estamos analizando. O sea, vamos a ver la formalidad condicionada, sabemos que pierde, incluso yo les había dicho ahorita que la Corte ha dicho que el principio dispositivo de alguna manera también baja, no es que se anula otra vez, no quiero dejarles con la idea de que vamos a anular el principios fundamentales en el marco del derecho, pero sí que es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo que persigue la garantía jurisdiccional. Entonces,
yo justo les había citado la sentencia que ya se me perdió ahorita, donde la Corte establece y nos dice, baja el principio dispositivo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es salvaguardar y proteger el ejercicio del desarrollo de los derechos de las personas que podrían estar en riesgo. No siempre tampoco pensando que en todo caso vamos a encontrar violaciones de derechos, porque la Corte ha sido súper clara en decir que eso no es así, sino que por eso hay este proceso y por eso los jueces y juezas estamos obligados a seguir el debido proceso, aplicar las reglas de trámite. Yo creo que es súper importante también que nosotros podamos distinguir, y este es otro aporte que ha tratado de ir haciendo la Corte Constitucional, y es con respecto a ir esclareciendo cuáles son las reglas de trámite que están establecidas para las garantías jurisdiccionales. Em, Existe mucha jurisprudencia sobre habeas data, sobre habeas corpus, sobre medidas cautelares y sobre acción de protección. Entonces creo que es súper importante, y ahí sí me voy a mandar un comercial. Es un aporte súper bueno que tiene la Corte, y que ahorita ya no tienen ustedes que esperar en su correo, sino básicamente está en la aplicación de la Corte, y son los boletines. Es decir, la Corte va sacando sus criterios en qué es lo que va resolviendo por ejes temáticos. Entonces ustedes lo pueden ir viendo, y no necesariamente ahorita está en la aplicación del teléfono, y cada vez que sale un nuevo producto, llámese guía jurisprudencial, llámese boletín, ustedes pueden encontrar en la aplicación, y les manda incluso el mensaje y le dice: Corte acaba de publicar el nuevo boletín mensual con respecto al análisis de casos que la Corte ha hecho. Yo sé que es un poco difícil irle siguiendo a la Corte, pero tratamos de tener estos productos que les permita a ustedes estar un poco actualizados con respecto a lo que vamos nosotros resolviendo en materia de garantías jurisdiccionales. Muchas gracias, Anabel. Doménica. Buenas noches. Justamente tengo una pregunta respecto a la amicus curiae que usted mencionaba sobre los terceros interesados y que es frecuentemente desnaturalizado hoy en día. Y justamente la Corte ya se ha pronunciado respecto a eso. Sin embargo, sí tengo una consulta porque obviamente cuando se desnaturaliza deja sin efecto esa decisión, pero ¿qué pasa con el derecho de los que comparecieron como amicus curiae, que obviamente estuvo muy mal de parte de quienes patrocinaron eso porque no procedía, pero su derecho debería quedar a salvo o no? Y en ese caso sí me gustaría saber si hay algún pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a ese derecho a salvo de los amicus curiae, que por más que participaron en un proceso donde no debían participar porque no era la figura, sí podrían comparecer en otro proceso constitucional para ejercer sus propios derechos. Déjame ver ahorita, les voy a mandar la 93, la 9823 JH. ¿Por qué? Porque ahí también la Corte Constitucional establece a quién le corresponde direccionar o esclarecer qué tipo de tercero con interés eres. Si eres un amicus o eres un tercero coadyuvante. Y entonces la Corte dice que a quién le corresponde es al juez. Esa es una carga que nos corresponde a nosotros. Déjenme mandarles ahorita, les mando el link de la sentencia para que lo puedan abrir, y ya les digo el párrafo donde está, pero tú tienes eso. Entonces, claro, tú me estás diciendo: ay, no les mandé, no les mandé bien. Ay, qué bruta, yo pensando que ya mandé. Ya voy con las preguntas de él. Ahí les mandé, y básicamente el párrafo. Y también te voy a dar una sentencia que establece o encuentra que hubo una desnaturalización de la figura del amicus. Aquí está, es el párrafo 187. Entonces dice, el párrafo 186 establece y dice: la sentencia determina que la intervención de terceros con interés en la tramitación de garantías jurisdiccionales se presenta únicamente bajo dos supuestos, no más.
el amicus curiae y el coadyuvante del accionado. Clarísimo, y eso es súper importante y esta sentencia creo que hace un aporte súper importante porque nos está diciendo no hay más amicus curiae y el coadyuvante del accionado. Y básicamente nos dice que el juez constitucional, al receptar los escritos de los terceros comparecientes, deberá actuar conforme a su naturaleza. Por tanto, al presentarse escritos de amicus curiae, los mismos pueden o no ser considerados por los jueces. De igual modo, es obligatoria su comparecencia en la audiencia. De igual modo, perdón, no es obligatoria su comparecencia en la audiencia y no es necesario que brinde una respuesta motivada sobre los argumentos planteados. Entonces, quien va a calificar si estás ante un coadyuvante o estás ante un amicus curiae es el juez o la jueza. Entonces, puede ser que yo te presente a ti 80 escritos, tú eres mi jueza y yo te diga, bueno, entonces como soy coadyuvante del accionado, yo le, yo le puedo, yo le estoy pidiendo que me haga extensivo los derechos de Pepito Pérez porque son los mismos que los míos, entonces por favor hágame extensivo. Entonces, ¿está en la capacidad del juez o es la atribución del juez? Y eso lo dijo la sentencia 9823 JH, que sea el juez el que califique estos, qué tipo eres, amicus o tercero coadyuvante, pero ninguno de los dos es parte procesal. Y eso también lo ha dicho la Corte y lo dice claramente en esa sentencia. Ahora, déjame ver porque también tenemos la sentencia, qué es lo que pasa cuando se les restituyó, por ejemplo, es decir, utilizaste mal esta figura. Y fuiste beneficiario, es ilegítimo ese beneficio. Déjame ver qué ha dicho básicamente Pregunta, la Corte al respecto. ajá, mi pregunta también va orientada, ok, ya se declaró que se desnaturalizó la figura, la Corte pudo haber dejado sin efecto esa sentencia. ¿Qué pasa con las personas que comparecieron como amicus curiae? Se deja a salvo, obviamente, su derecho para poder acceder a la justicia constitucional mediante otro proceso constitucional. A eso es lo que me refiero. Se debe O dejar sea, podrías comparecer ampliamente, pero claro, o sea, depende, porque incluso podría, no digo que sea, pero podría incluso caer en un tema de abuso del derecho. Entonces, depende y por eso hay que analizar caso a caso, pero el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está estableciendo dos escenarios para temas de abuso de derecho cuando, ya sea que eres el accionante o eres el abogado de la persona accionante, estás recurriendo a mecanismos para abusar del derecho. Entonces, yo creo que depende y siempre la vía va a quedar porque resulta ser, partimos de la buena fe, pero en las reglas de cómo proceder, y por eso viene la figura del abuso del derecho, porque las reglas de las garantías jurisdiccionales están claras. Las reglas de las garantías jurisdiccionales sabe cuál es el rol que tiene el artículo 12, quién eres en el artículo 12. El artículo 12 de ninguna manera te convierte en parte, te convierte en accionante y por ende legitimado a tener beneficios. Entonces, básicamente, por eso es que sí se podría generar una figura o caer en lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Dome. Entonces, ahora yo quisiera que conversemos sobre cuáles han sido los escenarios en los que la Corte se ha encontrado frente a temas de acciones de protección en contra de particulares. ¿Qué es lo que básicamente, y ahí me interesa muchísimo que lo liguemos hacia lo que ya venimos conversando? ¿Cómo es que la Corte arma todo este capítulo de hechos probados y a la luz de qué escenarios o cómo hemos encontrado los escenarios que nosotros estudiamos, los cuatro supuestos, ya sea de prestación de servicios, ya sea de prestación de servicios por concesión, prestación de servicios públicos impropios, el tema del daño grave que se genera, la situación de indefensión o de situaciones de discriminación? ¿Cuáles han sido esos escenarios en los que la Corte se ha pronunciado con respecto a la acción de protección entre particulares? ¿Cuáles han sido y dónde ha ido como trazando línea con respecto a esta particularidad y qué características propias lograron ustedes ver de los casos que la Corte ha conocido?
No, nadie. Yo creo, y me parece que aquí es súper importante y uno de los temas que trata la Corte y me parece que es relevante, es que son distintos escenarios con los que la Corte se encuentra. Y por ejemplo, la Corte se va a encontrar, ya habíamos revisado nosotros el caso de qué pasa cuando una, una asociación, una preasociación está encargada de cobrar las alícuotas a los otros, a las otras personas que viven ahí y de pronto resuelve dejarles sin agua y sin luz. Y entonces, en ese sentido, la Corte analiza el criterio de indefensión porque realmente las personas adultas mayores no tienen a quién recurrir frente a esta situación o la limitación de un derecho fundamental como el tema del derecho de acceso al agua. Acá también tenemos otro escenario y el escenario que ya lo conversamos el día martes, y es con respecto a la prestación de servicios como la prestación del servicio de salud. Creo que ese es otro tema también súper importante. ¿Por qué? Porque básicamente en materia de salud hay una relación entre quien te está ofreciendo el servicio que corresponde a la prestación de un derecho, pero al ser el particular se enfrenta con la persona que está reclamando la presunta vulneración de sus derechos. Entonces, básicamente, y lo mismo vamos a encontrarnos con la sentencia 95-18 EP. Esta sentencia corresponde, o si ustedes pudieron ver, básicamente se trata del derecho a la educación, es decir, nos encontramos en un escenario donde un establecimiento particular presta o materializa el derecho a la educación y sobre la base de esto encontramos a una niña que aparentemente sufre una vulneración de derecho y entonces la Corte entra a hacer su análisis con respecto, o más bien dice, procede, en este caso, la acción de protección en contra de particulares y por ende yo me voy a pronunciar sobre el fondo, sobre la existencia o no de la vulneración de derechos. Vamos a ver entonces, tengo aquí tres manos levantadas. Lenin, Natalia y Paola. Lenin. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctorita. No sé si me escuchan. Súper bien. Bien, tengo un caso, una inquietud sobre un caso que sucedió entre particulares respecto de lo que es la propiedad privada. Una señora X compró un lote de terreno, pero dentro de ese lote de terreno, en una esquina, había una posesión de una señora durante mucho tiempo. El que le vendió hizo alusión de que esa partecita no le vendía. En todo caso, el abogado planteó una acción de protección porque supuestamente se estaba vulnerando el derecho a la propiedad. El juez de primer nivel le da con lugar la acción de protección, sube al superior y el superior le dice no va la acción de protección. Declara sin lugar la acción de protección y todas las acciones que haya realizado el juez de primer nivel para cumplir la sentencia. Para cumplir la sentencia, el juez de primer lugar había optado por lanzar a la señora que estaba en ese terreno, quemarle la casa, sacarla, expulsarla de ahí, y eso constituía una tremenda vulneración, según yo. El juez de primer nivel, por circunstancias que no corresponden conversar en este tiempo, salió de la unidad judicial y me correspondió a mí como encargado iniciar el proceso de ejecución de esa sentencia, es decir, el cumplimiento de la sentencia. Y yo inicié lo que decía la sentencia, es decir, volver las cosas al estado donde estaban al principio, porque los jueces de segunda instancia manifestaron de que no tenía valor ninguna acción de las que realizó el juez para cumplir la sentencia que él mismo dictó. Entonces yo estaba con el proceso iniciando la restitución de esa señora al lugar donde estaba y sacar a cualquier persona que haya ocupado ese espacio mientras que la sacaron. Pero resulta que yo dejé
se me acabó el tiempo donde yo estaba encargado y vino otro compañero y él dice, mandó al archivo la acción de protección y dijo que eso tiene que solucionarse bajo la vía ordinaria. Esa es mi inquietud. A ver, básicamente lo que tú estás proponiendo, Lenin, es qué pasa con la ejecución de la sentencia. Y si es que en ejecución de la sentencia lo que encuentras es que las... me- A ver, la ejecución por línea general, ¿a quién le corresponde la ejecución de las sentencias? Y la Corte ya lo ha dicho, lo corresponde al juez de primera instancia. Primera instancia. No, no puedes pensar o esperar que es la IS el mecanismo adecuado. Pero también te plantea y qué pasa, el juez podría en algún sentido modular las medidas o la Corte también ha dicho, podrías plantear ante la Corte Constitucional una inejecutabilidad porque tal vez es fácticamente o jurídicamente son los dos escenarios de inejecutabilidad. Pero en ese sentido habría que analizar caso a caso, pero ese sería como el escenario, porque la Corte ha dicho, hay escenarios y en IS ha planteado que existe que existen escenarios y la Corte ha declarado. La Corte ha dicho una cosa súper importante con respecto a la inejecutabilidad de las sentencias. Ha dicho, las sentencias por regla general, obviamente las sentencias son emitidas por una autoridad judicial, a la luz del principio de presunción de legalidad, a la luz de lo que dice la Constitución, las sentencias son totalmente válidas. Sin embargo, ha dicho la Corte y ha encontrado nieces, y eso solamente le corresponde a la Corte Constitucional, podrían haber dos escenarios en los que las sentencias podrían ser inejecutables, ya sea por motivos fácticos o ya sea por motivos jurídicos. Pero ese reconocimiento únicamente le corresponde a la Corte Constitucional. Por ende, si no llega a la Corte Constitucional, por regla general, corresponde la ejecución de la sentencia. En este sentido, me parece, y aquí ya tienes la revisión por parte de las dos autoridades judiciales, tanto de primera instancia como de segunda instancia. Por lo tanto, lo que corresponde es la ejecución de la sentencia. Si es que, y de alguna manera podría, la única autoridad que puede, que podría reconocer inejecutables las sentencias únicamente es la Corte Constitucional, y en eso sí la Corte ha sido súper enfática. Caso contrario, las sentencias se presumen absolutamente válidas y embestidas de toda autoridad judicial. Por eso es tan importante que las sentencias sean emitidas a la luz del marco constitucional que está dado, porque tienen una fuerza, esas sentencias ingresan en el ordenamiento jurídico y por ende generan efectos y generan efectos a las partes y se presumen válidas y por ende tienen que seguir la vía de ejecución. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos casos y qué es con lo que la Corte se ha encontrado? Y es que a través de la figura de la IS en muchos casos se plantea o se encuentra que, o para eso también tienes, por ejemplo, podría ser la EP o podría ser la revisión. Tal vez si habría que corregir, podrías mandar a revisión la sentencia, si es que se considera que esa sentencia de acción de protección debería ser susceptible de revisión, podrías mandarle a la Corte Constitucional. Es decir, habrían algunas vías, pero mientras tanto, una vez que ha sido emitida la sentencia por la autoridad judicial, esta está revestida de todo el poder que tienen las decisiones judiciales. Creo que eso te podría yo reaccionar con respecto a tu pregunta, Lenin. Doctorita, una inquietud más. Después de que yo dejé de estar encargado de ese despacho y el otro compañero mandó al archivo, ¿eso no significa que estamos inejecutando la sentencia? Y eso ya depende, yo ahí tal vez porque capaz me llegue el caso, no te podría decir, pero creo que habría que ver y ahí les correspondería a las partes mirar qué es lo que está pasando, o sea, qué fue lo que sucedió y por qué el juez dispuso el archivo. Es que eso me sorprendió a mí y nuevamente ahora estoy encargado y me encuentro con eso. Y yo tenía la idea de hacer el informe a la Corte Constitucional sobre la imposibilidad de poder cumplir con esa sentencia por el hecho de que ya hay una disposición ejecutoriada, en este caso del auto que se mandó a archivar la causa. Y frente a eso, yo, Lenin, no te puedo decir cómo proceder con respecto a este caso, pero lo que sí te puedo decir es que la Corte Constitucional tiene una jurisprudencia súper, súper rica
con respecto a la acción de incumplimiento y cuándo la acción de incumplimiento debe llegar a la Corte, porque la Corte ha sido súper enfática en plantear que la acción de incumplimiento es una acción subsidiaria y residual y que única y exclusivamente cuando definitivamente se han cumplido los requisitos establecidos tanto en el artículo 163 como en el 164, como en la jurisprudencia de la Corte, procede que el caso llegue ante la Corte Constitucional. Muchísimas Pero gracias. sí nos hemos encontrado con algunos escenarios de casos que llegan en ese sentido con respecto a la acción de incumplimiento. Ok, muchas gracias. Natalia, vamos contigo. Sí, doctora, buenas noches. No sé si me escucha. Perfectamente. Buenas noches, doctora, y a todos los participantes. Precisamente en este tema de acciones de protección entre particulares, una acción de protección con pedido de medida cautelar, si cabe entre los particulares, indistintamente de que en audiencia pública se decida sobre la vulneración o no, previamente a este pedido de medida, eh, se verifica del texto de la petición que son meras expectativas, supuestos, amenazas, que se amenaza con coartar. El derecho me parece que es de libre asociación, de participación, de que somos un conglomerado, una asociación, y se nos está impidiendo reunirnos, se impide que convoquemos, que hagamos nuestra reunión, que participemos como socios, y se nos está impidiendo mediante amenazas, actos de no estar aquí, no estar acá, mandar a la policía, pero es mera expectativa, no hay un acto directo que vía medida cautelar tenga que pararse. O sea, un acto es decir, hay un oficio, hay un memo, hay... No. Entonces, el relato es como medidas de protección del ámbito penal. Correspondería por vía constitucional, con un pedido. Claro que va la acción de protección con medida cautelar. No es solamente pronunciarse la medida, sino que necesariamente hay que ir a una audiencia, determinar si hay o no vulneración. Pero en cuanto a la medida precisa, suenan a medidas de protección en materia penal. O sea, a mí me gusta Cabe mucho entre tu pregunta para... particulares allí. Me gusta mucho tu pregunta porque creo que nos permite más bien distinguir entre lo que son las medidas cautelares entre particulares y ya la acción de protección. En cuanto a las medidas cautelares entre particulares, ¿qué es lo que tienes que revisar? Obviamente, los elementos que te plantea las medidas cautelares, es decir, que se cumplan con los elementos que establece la norma, mientras que en la acción de protección entre particulares primero tienes que plantearte sobre la procedencia, porque la excepción es la acción de protección en contra de particulares, porque la regla general es que la acción de protección se presenta en contra del Estado, en contra de las instituciones del Estado. Y en ese sentido, entonces, aquí sí hay, y la acción de protección, el artículo 88 de la Constitución y el artículo 41 de la Ley Orgánica te están estableciendo y te están diciendo, tú tienes que justificar, tú tienes que hacer un análisis de procedencia previa para que pases a la acción de protección entre particulares, y por eso planteamos de los cuatro supuestos, lo que no pasa con el tema de medidas cautelares, porque otra vez es un tema eminentemente provisional. Pero lo que sí te dice claramente es que tiene que cumplirse con los requisitos que están establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Yo parto del buen derecho, pero parto del análisis que prima facie de los elementos que prima facie el accionante me da a mí, o sea, una buena argumentación que me permita ver que estamos frente a una situación de verosimilitud, ante una situación de inminencia, ante una situación que puede ser irreparable. Todos los estándares que se han trabajado y que lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y que la Corte también ha trabajado en su jurisprudencia. Entonces, me parece súper importante, Nati, tu pregunta para poder entender estas dos cosas, porque en la acción de protección tú ya vas a una garantía de conocimiento, tú vas a resolver al fondo y entonces realmente aquí hay que hacer un análisis de procedencia partiendo de los cuatro supuestos. Sí, aquí sería, perdón que continúe, pero como la clase que usted dijo, la clase pasada, sí son particulares, pero prestan servicios públicos impropios. Entonces, como para hacer el análisis de prima facie,
Claro. Pero bueno, eso ya es para la acción. Acá la duda cayera en lo de la medida. Pero ahí Previa. lo que tienes que ver es que ahí lo que tienes que ver es que se cumplan con los requisitos del buen derecho, de que definitivamente te estén evidenciando y de que calcen las medidas cautelares. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque yo les digo, nosotros, por ejemplo, nos hemos enfrentado a casos de medidas cautelares donde personas al uso de medidas cautelares constitucionales, ¿para qué? Para afectar una decisión de justicia ordinaria, como por ejemplo sentencias condenatorias y recurres a la medida cautelar y dices, bueno, esta persona está viviendo con VIH y cómo puede estar privada de la libertad viviendo con VIH y resulta que no estás usando la medida para lo que es. Entonces creo que ahí es súper importante recurrir al diseño que tiene la medida, las características que posee esta garantía y poder aplicar al caso que te están planteando. No hay una sola receta, es decir, no es una sola receta ni podemos decir así, vamos en cada caso, pero cada caso te invita a pensar desde el diseño institucional cómo está pensada la garantía y cuál es la respuesta que se le da. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Paola. Gracias, doctora. Verá, tengo una observación slash duda respecto de la revisión de las sentencias. Porque, claro, en la clase anterior dijimos que hay un análisis prima facie para lo de la Sí. Procedencia. legitimación pasiva, la procedencia, ¿no? Y que Ujú. habían los 4 presupuestos. Pero en las sentencias que yo vi, tanto en la 95-18P24 como en la 12-28-14P/21, como en la 12-54-19P/23, la Corte inicialmente no hace ese análisis prima facie, sino que primero analiza la vulneración de derechos. Y, por ejemplo, en la Ah. 95, primero analiza la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de ¡Ay! motivación y No, después qué buena analiza la pregunta. procedencia, ¿no? No, 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 no. Qué Esas buena tres pregunta. sentencias yo vi, ¿no? Porque además, incluso en la 95, primero hace el análisis de por qué va a hacer un examen de fondo y después ¿Cuáles analiza son la las procedencia. sentencias? Las sentencias que me dijiste es la En la 95, 18 EP. 95-18 EP, ¿no es cierto? Primero analiza la Sí, vulneración al debido proceso ya. en la garantía de motivación. Después Qué buena analiza pregunta. el por qué va a realizar el examen de fondo. Y después de hacer todo ese análisis, entra la procedencia de la acción de protección contra particulares. Ahí, bueno, en esa establece que se trata de un servicio público impropio. Pero Público también, impropio. sí, porque era educación. Pero también ahí a mí me quedó otra cuestión, porque se analiza mucho más el tema de la identidad de género y solo al final se analiza el derecho a la educación y en el componente de la adaptabilidad nada más. Pero realmente el derecho a la educación era la llave para abrir la discusión de por qué se debería admitir contra un particular. Pero bueno, eso es solo como una observación, pero la otra sí es una duda. ¿No? Y lo mismo pasa en la 12-29-14EP/21, Ajá, en donde ajá. primero se hace el análisis de la vulneración del derecho, ¿no es cierto? Y después se establece que se cumplirían los presupuestos para la acción de protección contra particulares, ¿no? En este caso por la indefensión. Pero primero se hace un análisis de la, de la, De eh, la extraordinaria y del derecho violado, del derecho procesal del violado. derecho vulnerado. Y lo mismo pasa en la 12-54-19P/23, en donde primero se establece que hay una motivación aparente por inatinencia
y posteriormente se realiza el análisis de por qué procedería la acción de protección contra el particular, aunque aquí hay un dato que también es interesante porque la inatinencia se establece también en función de que no se analizó si se cumplían los requisitos para proponer una acción de protección contra un particular. Entonces ahí está un poquito mezclado, pero un poco o sea, eso me quedó un poquito de duda, porque la Corte no hace ese análisis prima facie, pero en la clase de ayer, o tal vez yo lo entendí en la clase del martes, o tal vez yo lo entendí mal, que nosotros como jueces sí deberíamos hacer ese análisis prima facie e inadmitir sin necesidad de analizar los derechos en conflicto, pero tal vez es que yo capté mal el mensaje de la clase anterior. No, captaste muy bien, pero y si estuviéramos en presencial, les ofrecería un chocolate para quien me dé la respuesta a tu pregunta. Porque realmente tu pregunta es súper buena y has sido una súper buena observadora, pero tu pregunta tiene una razón y tiene un porqué. O sea, la respuesta a tu pregunta, y por eso te decía yo, me puedes decir cuáles son los casos y si nosotros vemos todos los casos, ya voy a dar la respuesta. Los 4 casos, los 3 casos que tú nos planteaste y el caso base con el que yo trabajé el día martes es la sentencia 533-15P. ¿Qué tipo de sentencias son estas? La 95-18-EP, la 12-29-14-EP extraordinaria de protección, la 12-54-19-EP extraordinaria de protección. Entonces, aquí tienes una cosa súper importante, Paola, con respecto a tu pregunta, y es que estamos frente a una extraordinaria de protección. Y cuando la Corte conoce acciones extraordinarias de protección, ¿qué conoce? La Corte conoce presuntas vulneraciones de derechos constitucionales que se dan en un contexto de un proceso judicial. Entonces, aquí hay 2 partes. Y si tú ves todas las sentencias que me has mencionado, la Corte tiene un pronunciamiento con respecto a la respuesta de la extraordinaria protección donde que analiza la presunta vulneración en el proceso judicial. Entonces, por ejemplo, en el caso 95-18-EP, la Corte entra, es una extraordinaria protección, y lo primero que entra es analizar la presunta vulneración de derecho en la extraordinaria protección del juez de primera y del juez de segunda instancia porque omitieron pronunciarse sobre temas fundamentales que fueron alegadas por los padres de la niña. Y entonces luego entra lo que se llama el análisis de mérito. Entonces, tú vas a encontrar y dice, la Corte hasta aquí hizo su acción de protección y lo que entró a mirar es si en el proceso judicial se respetaron o no los derechos constitucionales. Y luego tiene el segundo análisis que se llama análisis de mérito. La Corte, a partir del 2019, estableció y dijo, yo en las extraordinarias de protección, cuando las extraordinarias de protección vienen de garantías jurisdiccionales, yo me he encontrado con que se viola el derecho en el proceso, hay una violación de derecho constitucional en el proceso, pero resulta ser que esa violación perjudica incide en la acción originaria, en la acción de protección. Entonces, yo voy a entrar a hacer un análisis de mérito. Pero para que prospere el análisis de mérito, y eso, por ejemplo, vas a encontrarte en las sentencias, vamos a ver la 533 con la 98 mismo. Mira, si nosotros vamos a la 98, a la 95-18P, incluso en el índice, tú vas a ver que el índice se separa en la primera parte que habla de los argumentos de los sujetos procesales, es decir, habla de la extraordinaria protección, resuelve el problema jurídico de la acción extraordinaria de protección y en el punto 7 hace el análisis de mérito. Entonces, la Corte entra a hacer un análisis de mérito y dice, mire, siendo yo la máxima autoridad en justicia constitucional, llega a mi conocimiento este caso por extraordinaria de protección, pero resulta ser que esa vulneración del derecho en el proceso judicial
también afecta la vulneración en el derecho, en la garantía de origen, entonces yo entro como jueza de origen. Entonces, primero pasa por la llave de la extraordinaria de protección y luego entra. Y entonces ahí tú vas a ver que después de justificar por qué si entra el análisis de mérito, por qué se cumplen con los 4 presupuestos para hacer mérito, que es básicamente que haya una violación del derecho en el proceso judicial, que el caso no haya sido seleccionado, que el caso evidencie que subsisten violaciones de derechos humanos, entonces la Corte entra y actúa como juez de instancia, como si fuera el juez de la acción de protección. Entonces, por eso las sentencias tienen estos dos momentos, Pau. Y entonces vas a encontrar que primero resuelve y se plantea el problema jurídico y resuelve la extraordinaria protección. Si la Corte no encuentra que ha habido violación de un derecho constitucional en el proceso judicial, no puede entrar a hacer mérito. Hasta ahí llegó su actuación. Pero como encuentra violación de derecho en el proceso judicial, dice, pero además subsisten, parece, a mí me hace ver todo esto que subsisten, que podrían subsistir violaciones, yo voy a entrar a hacer un análisis de mérito y entonces voy a actuar como juez de instancia y voy a resolver la acción de protección. Y entonces ahí vamos a ver en la 9518 EP, tú vas a ver que la Corte Constitucional, a partir de la página básicamente la página 19, la Corte pasa el filtro de mérito y entonces empieza ya a pronunciarse no sobre la demanda de la acción extraordinaria de protección, sino sobre la demanda de la acción de protección, sobre los alegatos de la acción de protección, sobre la audiencia que se llevó a cabo en este caso y entonces procede a resolver como juez. Y por eso yo les decía, cuando la Corte Constitucional, y me parece súper importante tu pregunta, y yo quiero recalcar en lo que les empecé diciendo el martes, la Corte Constitucional conoce acciones de protección, perdón, entre particulares solo en 2 escenarios. ¿Cuáles son esos 2 escenarios? Por regla general, acción de protección entre particulares, ¿ante quién va? Ante los jueces ordinarios. ¿Cuándo llega ante la Corte Constitucional? En 2 únicos escenarios. El primer escenario, el escenario establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué dice el artículo 25? Todas las sentencias de garantías deben ser remitidas a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que la Corte haga un proceso de selección de sentencias y sentencias de revisión y luego revise esas sentencias. ¿Qué va a hacer la Corte en esa revisión? La Corte en esa revisión va a mirar cómo se resolvió la garantía jurisdiccional en primera instancia. Entonces, ese es el primer escenario en el que la Corte Constitucional ha conocido las acciones de protección entre particulares. ¿Cómo pueden identificar ustedes esas acciones en las que yo les mandé? Son todas las que tienen la inicial J. Por ejemplo, la 832-20 JP es una acción de revisión sobre el derecho a la propiedad de las personas adultas mayores. ¿Se acuerdan? Esta es la relación entre el párroco, digamos, el pastor y la feligresa de la iglesia, la mujer que la sigue, adulta mayor. Esa es una J, decisión de revisión. Y el segundo escenario en el que la Corte puede conocer o ha conocido las acciones de protección entre particulares es la acción de protección, o más bien es cuando la Corte conoce una extraordinaria de protección de garantías jurisdiccionales, pero en esa extraordinaria de protección se ve abocada o de oficio decide realizar el examen de mérito porque del análisis del proceso judicial de garantía jurisdiccional encuentra que todavía subsistiría una posible vulneración de derecho y entonces tiene que entrar a resolver el caso. Esos son los 2 únicos escenarios, Pau, en los cuales la Corte puede conocer y todas las sentencias que hemos revisado nosotros acá provienen de una de las 2 vertientes. Casi, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las sentencias han provenido de acciones extraordinarias de protección, es decir, de acciones que le llegan a la Corte porque los accionantes aducen que en el proceso originario
acción de protección, se les vulneraron derechos. Por ejemplo, en la 95, 98, 95, 18P se le vulneró el derecho a la motivación, lo mismo en la 533, 15P. Entonces, esos son los dos únicos escenarios, Pau, a través de los cuales la Corte ha conocido acciones de protección. Caso contrario, no hay forma de que lleguen a la Corte, sino por revisión, artículo 25 de la Ley Orgánica y por la figura del análisis de mérito, que ha sido una figura creada en la jurisprudencia de la Corte a partir de la experiencia que ha tenido en las EPs de garantías jurisdiccionales. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Hay otra pregunta que me planteaste y que me parece súper importante y que no quiero dejarla de tocar, y es que tú me dijiste, Alejandra, en la 9518 EP, en la 9518, 9518, sí, en la 9518 EP, cuando la Corte hace el análisis de procedencia de la acción de protección en contra de los particulares, entra por el supuesto de que la entidad accionada era una entidad que presta un servicio público impropio, en este caso concreto la educación, pero resulta ser que en el análisis de fondo la Corte como que analiza más el tema del derecho a la identidad de género, el derecho a la discriminación básicamente y luego el derecho de acceso a la educación. Entonces me parece súper importante tu pregunta, Pau, para diferenciar que el análisis prima facie no está casado con el análisis de fondo. El análisis de procedencia lo único que te está diciendo es quién es el particular. En este caso, el particular, porque para que haya la acción de protección en contra de particulares tenemos que estar solo en los cuatro supuestos, no más. Entonces la Corte entra y mira, estoy en estos cuatro supuestos porque si yo no estaría en estos cuatro supuestos, simplemente no hay acción de protección en contra de particulares. Entonces yo entro y digo, presta un servicio público impropio, pero resulta que mi desarrollo o el fallo de la acción de protección va a basarse en qué? En los argumentos que me está dando o en los derechos que la parte accionante está alegando que fueron violentados. Sí está claro, entonces son dos análisis distintos que no van de la mano, que podrían coincidir. Por ejemplo, en el caso de la clínica de la primavera. Podría coincidir porque presta un servicio público impropio que es salud y en el contexto de la salud se le violentó el derecho a la salud. Sí, podrían coincidir, pero no coinciden. En el caso del 533-15P, ¿cuál es la llave que le permite a la Corte entrar a la procedencia? La situación de indefensión. Estas dos personas se encontraban en indefensión porque no había mecanismo para poder reclamar la vulneración de su derecho. Y entonces paso, pero yo resuelvo la acción de protección sobre la base de los cargos que me plantea el accionante. ¿Cuáles son los cargos del accionante en este caso? Me violentaron el derecho al acceso a un derecho fundamental constitucional básico que es el agua. Si yo no accedo al agua, ¿qué hago? Y lo mismo el tema de la luz. Entonces, me parece súper importante y me gustó mucho tu pregunta para poder marcar también esta diferencia. No es que estás atada. Lo único que estamos diciendo es que cumple con uno de estos cuatro supuestos y luego yo voy a entrar a resolver la acción de protección a la luz del debate procesal, a la luz de los cargos del accionante, a la luz de lo que me dice el accionado y obviamente a la luz de la prueba que yo logro recabar a partir de lo que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, muchas gracias, Pau, porque tus dos inquietudes creo que sirvieron para dejar claro estos puntos que estaban todavía ahí. Byron, te veo con la mano levantada y con tu pregunta cerramos nuestra clase para que puedan ir a ver el partido, porque además se merecen un aplauso y quiero darles un aplauso porque jugando Ecuador y están aquí sentados discutiendo el tema de la acción de protección entre particulares. Byron, te escuchamos, reacciono y con eso cerraríamos nuestra clase del día de hoy. Gracias, doctora. Buenas noches. A ver, solamente yo no estuve el martes, por eso voy a preguntar, de pronto esto ya lo trataron. Eh, este análisis que hay que hacer de los cuatro presupuestos para la acción de protección en contra de un particular, ¿qué implica? ¿Una suerte de manifiesta improcedencia de No, pronto? O sea, no, si no, es no, qué que buena yo veo... pregunta. Ya, bueno, esa es la una pregunta. Y la otra pregunta, creo que ya le respondió en el sentido de que, por ejemplo, si el presupuesto sería un daño grave, ¿no es cierto?
yo necesariamente tengo que entrar a ver los argumentos para poder establecer si el presunto daño era grave o no. Pues yo eso no podría jamás prima facie decir, no, aquí no hay daño grave. O sea, que hay, es más o menos como que fuera una medida cautelar, por decir así. O sea, parecería que hay una apariencia de que hay un daño grave, pasa. Entonces, pero lo primero que quisiera un poco tener más claro. Yo digo, no preste servicios públicos propios, chao. Se inadmite por improcedente. O cómo se No, no, resuelve no es que eso. inadmites. A ver, me encanta tu pregunta porque creo Mm. que, y además es la pregunta perfecta para despedirnos y decir, ya concluimos con nuestro curso. Primero, y otra vez vuelvo, cuando tú encuentras el diseño o tú revisas el artículo 88 de la Constitución, te dice la acción de protección, ¿qué es? La acción de protección es un mecanismo eficaz ¿para qué? Para tutelar, proteger los derechos constitucionales ante quién? Ante la autoridad estatal, ante el Estado. La regla general es que ante quién presentas, quién va a ser por regla general el legitimado pasivo, el Estado. Eso te está diciendo el artículo 88. Pero el mismo artículo 88 te dice, hay una excepción, mire. También pueden ser los particulares, pero no todos los particulares. No porque el particular es mi vecino, simplemente porque es mi vecino, yo puedo presentarle una acción de protección, sino que esta acción de protección en contra de particulares tiene que estar versado en la existencia de uno de cuatro supuestos, ¿ya? ¿Cuáles son esos cuatro supuestos? El primero es que prestes un servicio público impropio, a la luz de la Corte Constitucional Muy buenas y noches con todos. Bienvenidos a esta reunión informativa del día. alguien está, yo creo que ya me estoy robando la clase de alguien, pero bueno, ya termino esto contigo. Entonces, no es básicamente una excepción, no estás inadmitiendo la acción, estás haciendo un análisis para que proceda una acción en contra de particulares. ¿Está claro, Byron? Entonces yo reviso esta acción de protección en cuál de los cuatro supuestos está. Y aquí les voy a dar les voy a decir una cosa que no le cuenten a nadie, pero a mí me parece que la sentencia 533, y me gusta un montón la sentencia 533 15P, porque creo que es una sentencia que, siendo del 2024, aglutina todos los criterios que la Corte ha dado en su jurisprudencia previa y los cuales siguen su jurisprudencia posterior con respecto a cuál es la definición, qué vamos a entender por cada uno de estos supuestos, Byron. Entonces, puedes revisar ahí y lo que te dice es, tú no vas a entrar a hacer un análisis de fondo y te está diciendo que es prima facie. ¿Por qué? Porque tú entras a la luz de lo que te dicen los accionantes para poder establecer y para poder mirar si procede o no la acción de protección en contra de particulares. Entonces no tiene nada que ver con la manifiesta improcedencia, porque la manifiesta improcedencia y es un tema de fondo, es un tema con respecto a lo que te están alegando, a la supuesta vulneración de derechos que te están alegando en la acción de protección. Aquí no, es solo un tema de procede o no procede la acción de protección en contra de particulares y con eso cierro y te invito a que revises la sentencia 533 15EP que realmente es una sentencia que va aglutinando todos los precedentes que ha ido construyendo, toda la jurisprudencia que ha ido construyendo la Corte entre el 2019 y el 2024 con respecto a la acción de protección en contra de particulares. Así es que bueno, no quiero atrasarles más, siendo las 8:01 y creo que ya están empezando con la otra clase. Les agradezco muchísimo, ha sido un gusto compartir con ustedes y me llevo muchas de las dudas y tengo que pasarles la sentencia sobre el tema de personas con discapacidad. Así es que les agradezco mucho, que tengan una buena noche y que disfruten y que aprendan muchísimo de este interesante diplomado. Mi Muchas queridísima, gracias. mi queridísima doctora, perdón que le haya interrumpido. De parte de la Universidad Metropolitana, sé que la doctora Diana Fernández nos va a expresar unas palabras de agradecimiento por estos 2 días importantísimos de clases con usted, mi querida doctora Alejandra Cárdenas. Mi querida doctora Diana, Gracias, Diego. Sí, muchísimas gracias, Dieguito. No me activaban el audio, ya estaba preocupada. Doctora, mi querida doctora Alejandra Cárdenas, en nombre de los diplomantes, de los administradores de justicia, de los jueces que nos encontramos aquí presentes en esta sala telemática, recibiendo aprendiendo de usted
Queremos agradecerle por el tiempo. Entendemos que su agenda es muy complicada, sin embargo, se ha dado el tiempo para estar presente aquí y enseñarnos, compartir sus conocimientos. Le agradecemos de sobremanera, doctora. Muchísimas gracias. Esperamos que podamos seguir avanzando con todos los conocimientos que tenemos ya en estas dos clases en la acción de protección entre particulares, que son del día a día, el día a día, acciones que nosotros resolvemos. La malla ha sido diseñada justamente de todo lo que necesitamos, de las preguntas que tenemos que realizar a los señores jueces constitucionales, y dentro de estas, a usted, quien ha sido demasiado clara en sus clases, muy didáctica. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Doc, por la invitación. Lo mismo a la U y con mucho, mucho gusto. Y de verdad que para mí ha sido también un aprendizaje. Muchas gracias por darme también este espacio de poder compartir con ustedes sus inquietudes. Me llevo muchas, muchas, muchas inquietudes, muchos aprendizajes de todo su trabajo en el día a día. Así es que les agradezco un montón por todo este aporte de estas 2 jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, a mi querida usted, mi doctora. queridísima Buenas noches. doctora. Buenas Chao, noches Doc. con Muy Chao, todos. buenas noches. Diego. Buenas noches.